Bien. Igual no estaba hablando de nada de la pantalla, estábamos haciendo una recapitulación muy, muy por encima, estaba con esto. Bueno, entonces el planeta se enfría, empiezan a aportar esos materiales que forman los primeros ladrillos para los primeros organismos. No se sabe cómo fue la aparición de la vida en la Tierra, esto es uno de los grandes misterios científicos. No se pudo recrear en laboratorio, hay muchísimas teorías, pero no se puede recrear el paso de lo inorgánico, no de lo inorgánico, de las moléculas orgánicas complejas a células capaces de autorreplicarse. No se pudo hacer artificialmente todavía. Hubo muchísimos experimentos, pero no se sabe, probablemente falta algo. No es que faltan elementos, sino que falta tiempo. Probablemente el tiempo haya sido un factor fundamental. Entonces eso no lo podemos replicar en laboratorio, y por lo tanto lo único que nos quedan son modelos y conjeturas de cómo pudo haber pasado esto. Bien, entonces la aparición de la vida primitiva pasó no mucho tiempo después de la formación de la Tierra, ni bien se enfrió, parece que pasó muy rápido, a los 3.000 y pico de millones de años. Aunque no estamos tan seguros porque no dejaban rastros fósiles. Recuerden que estamos hablando de bacterias. Y recién empiezan a dejar una marca significativa en la Tierra a los 2.500 millones de años, cuando forman estas estructuras que les comenté que se llamaban estromatolitos, ¿no? Que son estructuras minerales en realidad, pero que son formadas por la actividad bacteriana. Son capas de bacterias que van creciendo una por encima de la otra y acumulan sedimento. Disculpen que lo explique así, pero tengo que simplificar. Entonces, a partir de acá, de los 2.500 millones de años, que ya pasamos la mitad de la historia de la Tierra, empezamos a tener un registro fósil. Poco, humilde todavía, pero empezamos a tenerlo. Hasta ahora era escaso el registro geológico, porque quedaron pocas rocas del Arqueano, pero hay. Eran rocas sin fósiles. Y a partir de acá tenemos rocas con estos fósiles que son los estromatolitos, son los primeros fósiles. En este momento pasa una cosa muy importante, que es el cambio de la química de los mares y la atmósfera. Los mares tenían muchísimo hierro, esto es algo que no se los mencioné antes, tenían mucho hierro disuelto. ¿Vieron? Ahora toman agua de mar y que es salada, porque tiene sodio y cloruro de sodio. Antes en este momento, en los principios del paleoproterozoico arqueano, el agua tenía también hierro disuelto. Cuando las bacterias desarrollan la fotosíntesis y liberan oxígeno, ese hierro empieza a reaccionar con el oxígeno, se oxida, y empieza a formar un mineral que se llama hematita. Ese mineral cae y formó estas cosas que se llaman Iron Banded Formations, formaciones de hierro bandeado. Me estoy yendo por las ramas, pero es súper interesante esto. Estas rocas se formaron nada más en ese momento de la historia de la Tierra, tienen muchísimo hierro, y además son una de las fuentes principales de hierro en la actualidad. Entonces, se hace minería de esto, se extrae, y mucho del hierro que nosotros tenemos, por ejemplo, para fabricar acero o cualquier otra cosa que demande hierro, proviene de estas rocas de millones de años. A mí me parece muy, muy interesante, una de las cosas que más me flashea de esto. Bien, entonces estábamos acá, recapitulando, había cambios en la atmósfera, en los mares, les hablé del planeta alienígena en el cual si viajo al pasado me muero porque era muy distinto, pero a medida que pasa el tiempo se parece al actual. Llegamos acá, una gran glaciación que casi acaba la vida en la Tierra. La Tierra bola de nieve. Y Una pregunta. Sí. ¿Tiene que ver algo con la formación de los polos, esto que estás contando? Polos como casquetes polares. Como los cascos polares, los dos. Falta un montón. No. O sea, Okay. sí, tenemos, falta mucho. Tenemos, sí, los polos, digamos, como planetas tan, porque seguía siendo un planeta pseudoesférico, digamos. Eso no cambió.
así que había polos geográficos. Muy interesante lo de los polos magnéticos. Y eso, si me disculpan, se lo voy a contar otro día, porque capaz que no hay tiempo. Pero sí, todavía el campo magnético no estaba del todo formado. Entonces los polos magnéticos, durante toda esta parte, no se conocen. O sea, no sabemos si están ubicados en el norte geográfico, ¿se entiende? Hoy en día coinciden, más o menos. El norte magnético, donde apunta la brújula, con el norte geográfico, que es la parte donde cambiamos de curvatura. No, pero quizás la pregunta iba más por el tema de la glaciación y la Y formación en de el tema de la continentes. glaciación, Los polares. empezamos a tener glaciaciones una acá. Tuvimos una glaciación acá, que se llamó glaciación Póngola, a los 2.800 millones de años. Y después tenemos otra glaciación a los 2.400, que se llamó Huroniana. Y fueron varias glaciaciones, o sea, fueron periodos de glaciación, desglaciación, glaciación, desglaciación. Y después tenemos una de las últimas de este periodo, del precámbrico, que era la del criogeniano, que también fueron varios episodios de glaciación. En los momentos de glaciación, sí, los polos, por supuesto, estuvieron cubiertos de hielo, había casquetes polares. Y en particular, en las que eran, esta que fue muy grande, la Tierra Bola de Nieve, llegó hasta el Ecuador. Así que, importante. Y cuando, bueno, me había quedado en esa parte, cuando cede la glaciación del criogeniano, pasa algo maravilloso, porque la vida, lejos de extinguirse, ustedes imaginarían que si la Tierra Bola de Nieve era esto, ¿no? Era este planeta con un cachito de mar cerca del Ecuador, uno pensaría que después de eso a la vida le cuesta muchísimo recuperarse, ¿no? Y paradójicamente pasó lo contrario, hubo un rebote, algo que no está del todo claro pasó en este momento, y lo que hubo fue un rebote. Probablemente se alinearon varias cosas, digamos, la atmósfera ya era otra, teníamos organismos un poco más complejos acá, ya teníamos organismos eucariotas, o sea, células con núcleo, que además algunas conseguían su alimento, es decir, se trasladaban para consumir células más pequeñas, o sea, había todo un ecosistema muchísimo más complejo que el que habíamos hablado antes. Se alinearon esas cosas, y en este momento, en el Ediacariano, pasa esto. Esta las voy a dejar fija acá, y esta la muevo. Les voy a mostrar esto así como fuera de contexto, y alguno me puede decir qué le parece que es. Dígame cualquier cosa. Algas. Ah, una medusa parece. Hay unas medusas, y hay algo que, bueno, no son plantas, parecen como animales o cosas raras. Sí. Bueno, pasamos de tener organismos unicelulares, tenemos que terminar en una hora, pasamos de tener organismos unicelulares a organismos multicelulares, aparecen los primeros animales. Y rápidamente estos animales se desarrollan muy rápido, o sea, una evolución muy acelerada. La primera de estas explosiones, entre comillas, es la explosión cámbrica. Perdón, la explosión de Ediacara. Es lo que da el origen a los primeros animales de cuerpo blando, que tenían formas principalmente de paletas o formas circulares, pero todavía no tenían esqueletos duros, no tenían partes duras. Y la segunda explosión que se da, en tiempos geológicos, muy poco espaciada, a los 20 millones de años, los 540 millones de años, se da la explosión cámbrica. Y la explosión cámbrica es el desarrollo de animales con partes duras, con exoesqueletos principalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando
introducimos animales, organismos, con partes duras. Volvamos al principio de la clase. Quedan las impresiones en los registros, o sea, se forman los registros fósiles de esos animales. Se favorece la aparición de fósiles. Las partes duras favorecen que haya condiciones de fosilización. Entonces, a partir de acá, y si no recuerdan mal, les había hecho el croquis tenemos nuestro antes y después del registro geológico. Esto va a ser el momento bisagra quizás más importante en el desarrollo de la vida en la Tierra. Bueno, la aparición en realidad sería el momento bisagra más importante, pero bueno. Porque a partir de acá nosotros podemos conocer cómo fue el desarrollo evolutivo de los animales, y las plantas y otras especies. Entonces, por eso ponemos la explosión cámbrica, en realidad no la explosión cámbrica, pero el cámbrico en sí, como un antes y un después, en el que llamamos eón precámbrico, todo lo que vino antes, del fanerozoico, todo lo que vino después. Y miren cuántas divisiones más tenemos en el fanerozoico. Porque nuestro registro geológico se empieza a ser más rico, empezamos a tener más cosas para ver, que son básicamente los fósiles. Pero apenas tiene 540 millones de años. 540 millones de años comparados con los 4.100 que pasaron antes. O sea, la mayor parte de la historia de la Tierra no la tenemos reflejada con nada. Tenemos algunas rocas del Proterozoico y casi nada de fósiles, porque no había animales que los dejen. Animales, ni organismos, ni bacterias, nada. Teníamos los estromatolitos. Entonces tenemos un lento arranque de la Tierra. A mí lo que me pasó cuando estaba desarrollando la serie de videos que les mostré, es que los primeros videos me costaba un montón llenarlos de contenido. Y cuando llegué a la parte de hacer esto, no sabía cómo sacar contenido para que me entren en un video, porque lo que empieza a pasar es cada vez más rápido. Y bueno, exactamente pasa esto. Empieza a diversificarse muy rápido. Y vamos a ver si podemos identificar algunos de estos organismos. Ya nombramos las medusas. Las medusas son nidarios, son parientes de los corales y son uno de los animales más simples que hay después de las esponjas de mar, ¿no? Están muy pocos diferenciados. Las esponjas de mar son los más simples, no tienen tejidos, y los nidarios creo que tampoco, o tienen 2 tejidos, son muy simples. Pero cuando aparecen los organismos con partes duras, empiezan a aparecer cosas un poco más interesantes. Tenemos esto que parece un cono flotando. Esto, si ven acá, vamos a hacerle un zoom, que se va a pixelar todo, pero ¿se ve el zoom? Tiene tentáculos. Se ve. Este animal era un pariente, o es mejor dicho, no, era, porque ya se distinguió. Era un pariente de los calamares. Eran los primeros cefalópodos. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos un bicho con patitas, unas antenas. Esto era un trilobite. Era artrópodos, parecidos a las langostas, a los cangrejos, pero eran otro linaje, que se preservaron muy bien en el registro fósil, algunos de manera espectacular, como estos. Este es un fósil real, a mí me parece increíble. Tienen un tratamiento súper delicado para preservarlo, pero para sacar la roca que lo rodea, pero me parecen increíbles, de los fósiles más lindos que hay. Más que nada por el nivel de detalle que tiene. Incluso les cuento una curiosidad de estos animales. Esto que ven acá son los ojos. Que como no me vi así en clase el chabón. Sí, mira. Creo, Mónica, que tenés el Mira que Gafi está afuera, micrófono abierto. Te lo voy a mutear. Yo pensé que eran representaciones.
No, y no, no son que eran reales. fósiles de verdad. Son reales. Salvo este que, bueno, es de metal, y esto que es Sí. un dibujo, uy, estos son reales, son increíbles. Y esto que ven acá se ve muy bien, son los ojos. Y este animal tenía unos ojos que fueron un experimento evolutivo. Porque no tienen nada que ver con los ojos que tenemos nosotros, ni siquiera con los ojos que tienen los insectos, sino que tenían unos ojos formados por pequeños cristales de un mineral que se llama calcita. Y me parece sorprendente. Bueno, no me Me da quiero un ir. poco de impresión por... Terrible. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Entonces empiezan a aparecer un montón de antepasados o parientes lejanos de los animales actuales. Artrópodos, moluscos, los nidarios como los corales. Y bueno, uno más que vamos a ver ahora. Bueno, acá tienen el que era un cono, acá está, pero como representado de otra manera. Tienen más trilobites. Y había animales rarísimos. Le voy a mostrar este. Este era Anomalocaris, era un artrópodo. Que bueno. Bastante grande, era un depredador. Eran experimentos evolutivos que sucedieron experimentos naturales, digamos, ¿no? Que no tuvieron éxito y se extinguieron y no dejaron nada parecido en la actualidad. Nos resulta bastante más alienígena. La evolución se trata de eso, de experimentos al azar que se dan solos por mutaciones a lo largo de millones de años. O ni siquiera, en realidad muy poco tiempo se dan las mutaciones. Pero a lo largo de millones de años notamos esos cambios. Y así como aparecen, desaparecen, porque estos animales pueden no ser tan eficientes en los ambientes en los que cambian o las cuestiones que surgen, por ejemplo, no pueden competir con otros animales y se extinguen. Y así como aparecieron, desaparecen linajes enteros de especies. Bien. Y hay uno muy interesante que se llamaba Picaya. Y es muy interesante porque si ustedes vieron. O sea, por un lado no tiene nada que ver con un vertebrado, tiene antenas, unas patitas que parece un insecto, pero por el otro lado tiene algo que parece una columna vertebral. Y bueno, lo que se cree es que este era uno de los antepasados de los vertebrados. O sea, que los vertebrados aparecieron hace muchísimo, muchísimo tiempo, junto con el resto de los linajes. Vamos a volver a nuestro calendario para no perdernos tanto. Bueno, tenemos la aparición de la fauna de Ediacara y la explosión cámbrica acá. Estamos en noviembre, o sea, de la nada pasó todo esto en un calendario geológico para llegar casi a fin de año. Y rápidamente les comento un poco lo que sucede después del Cámbrico. En el Ordovícico, estos animales que eran los primeros vertebrados desarrollan, como se imaginan, aletas y dan origen a los primeros peces. Esto pasa en el Ordovícico y el Silúrico, ¿no? Estaríamos acá, a los 400 millones de años. Y los primeros peces, bueno, son un poco también bastante alienígenas. Vamos a ponerlo así, para poner varios. Algunos estaban todos acorazados, tenían como un exoesqueleto, otros eran un poco más raros. Este es de un Dunkleustos. Bueno, los primeros peces aparecen acá, y ya por el Silúrico hay unos peces muy interesantes que desarrollan pulmones. Son peces pulmonados, que hoy en día existen también. Estos serán distintos, pero uno de esos ejemplares, bueno, acá lo tenemos. Este es un pez pulmonado, conviviendo con un montón de artrópodos del Silúrico. Y a todo esto hago un parate. Miren qué pasó con los continentes pequeños que teníamos. Ya empezamos a tener continentes más grandes. Hace rato tenemos continentes grandes. Acá tenemos Dunkleustos.
un trilobite, y estos no me acuerdo cómo se llaman, crinoideos eran estos, son animales también, no son plantas. No me quiero ir acá, quiero ir a acá. Cuando llegamos al Devónico, estos peces pulmonados empiezan a, claro, pueden respirar. Los pulmones lo desarrollaban porque vivían en lugares con poco oxígeno, o sea, lugares someros donde obtenían otro tipo de alimento en la superficie. Y a partir de esa adaptación pueden empezar a ir a la superficie. Pero eso no lo hacen hasta que no aparecen las primeras plantas. Las primeras plantas aparecen, aunque ustedes no lo crean, después de los primeros animales, más o menos en el Silúrico, hace los 400 y pico millones de años. Y eran yuyitos. Básicamente esta es Cooksonia, es una planta que tenía apenas un tallito, o sea, no tenía hojas, no tenía tronco, no tenía madera, nada. Era un tallito, y se reproducía por esporas, como los helechos. Y bueno, al reproducirse por esporas estaba muy limitada a lugares húmedos, costas. Pero bueno, la evolución avanzó rápido, y como ven, ya para el Devónico, que es el siguiente periodo, lo que sería en nuestro calendario son apenas unas semanas después, estaríamos a fines de noviembre. Para el Devónico, como ven, ya empiezan a desarrollarse árboles. O sea, estas plantas evolucionan también, desarrollan los primeros bosques tropicales. Y ahí sí, los animales tienen un montón de oportunidades para salir a la superficie, y además para quedarse en la superficie. Ya no les conviene capaz tanto volver para poner los huevos, como hacían los primeros peces que salían a la superficie, sino que la evolución favoreció a determinados vertebrados que desarrollaron la capacidad de poner huevos fuera del agua. Y ahí aparecen los amniotas. Si les suenan amniotas por ejemplo, el líquido amniótico, ¿no? El de los embarazos. Bueno, porque justamente empiezan a aparecer animales que podían poner huevos donde los embriones se desarrollaban fuera del agua, o sea, en un líquido amniótico. Y esto pasa también en el Devónico, fines del Devónico. Y esto es algo que me habían mencionado hace un rato, los primeros reptiles. O sea, pasamos de peces a anfibios a reptiles. Estos reptiles tienen una ventaja clave. A ver si la podemos identificar. ¿Dónde estaba al principio, no? ¿Dónde estaba concentrada la vida? Perdón, la vida no, los vertebrados. En las costas, ¿no? Los cuerpos de agua, cerca de los cuerpos de agua. Pero si aparecen animales que pueden poner huevos y no depender tanto del agua, se pueden ir hacia el centro de los continentes. Y ahí aparecen nuevos nichos ecológicos donde esta fauna evoluciona de formas distintas. Por supuesto que obviamente la evolución continúa en todos lados y la fauna marina continúa diversificándose. Acá vemos lo que son los que les había contado al principio de la clase, los amonites, también parientes de los pulpos y los calamares. Nada más que esta parte es una parte blanda, como las rabas, ¿no? Los pulpos, ¿no? Que no se preserva en el registro geológico, se preserva muy poco, y lo que quedaba es el caparazón. Hoy en día existen estos animales, creo que se los mencioné en la clase pasada, estos animales que se llaman nautílidos, y los nautílidos son parecidos a los amonites, pero vienen de son primos hermanos. Y esos no se extinguieron, los amonites sí. Bueno, acá hay dibujos de lo que serían los primeros anfibios o primeros peces que salieron a la superficie. Ictiostega, como ven, tiene todavía estructuras óseas que son muy parecidas a las de un pez pulmonado. Tenía una cola con aleta, probablemente tenía estadios larvales que eran muy parecidos a peces, y luego salían a la superficie para cuando ya eran adultos. Bueno, algo que mencionó acá
en la diapositiva, pero que lo quería mencionar un poco después, son las extinciones. En realidad se los comenté. Así como aparecen un montón de linajes, de golpe, como en la explosión cámbrica, desaparecen. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, quizás lo podamos responder un poco al final de la materia, pero pasa porque la Tierra en sí está viva, o sea, tiene sus propios cambios. Y cuando la Tierra cambia, los animales y las plantas se adaptan a esos cambios. Y los que no se adaptan, se extinguen. Básicamente eso es lo que ocurre. Como ven, hubo varias extinciones masivas. Estos picos de acá son el porcentaje de especies que había, perdón, que desaparecieron en cada extinción. Entonces, nosotros estábamos hablando del Devónico, que estamos acá. Como ven, hay algunos picos de extinciones masivas. Pero, spoiler, va a haber unas peores, mucho peores. Estas, bueno, son después de la explosión cámbrica, no importa. Y avanzamos un poco más en nuestro calendario terrestre, vamos al Excel que teníamos el calendario. Y, bárbaro, me quiero poner acá, a los 300 millones de años. Empieza el Carbonífero, 300 y pico de millones de años. El Carbonífero es uno de los periodos más cálidos de la historia de la Tierra. Un desarrollo casi continental en todo el globo de bosques tropicales y pantanos. Y lo que se desarrolla mucho es la megafauna. Empiezan a aparecer artrópodos muy grandes, como esta libélula que se conoce como Meganeura. Meganeura, la vamos a buscar ahora. Bicho que tenía como 1 metro más o menos de largo, es una representación, por supuesto se extinguió. Y Artopleura, que era un 100 pies. Bueno, hay otra representación, quizás un poco exagerada, pero era un 100 pies gigante. Así que esta era básicamente la fauna del Carbonífero. Artrópodos gigantes, los primeros reptiles, por supuesto anfibios todavía había un montón, plantas cada vez más grandes, aún sin, con semillas, empiezan a aparecer las plantas con semillas, así como los animales desarrollan el huevo amniota, con cáscara y un líquido adentro, las plantas que primero tenían esporas, desarrollan las semillas para reproducirse en ambientes que no dependían tanto del agua. O sea, hay variaciones tanto en los dos reinos, digamos. Y los continentes, como ven, cada vez están más desarrollados, y hay algo interesante que es uno de los primeros supercontinentes, o continentes de gran extensión, que se llamó Gondwana. En realidad hubo varios. Quizás después otro día les hablo un poco más de supercontinentes, pero este es interesante. ¿Alguno sabe por qué? Está la respuesta ahí, pero... Che, los perdí a todos, capaz están todos dormidos. Porque tenía un polo. Bueno, no sé si hay una en la sesión ahí, pero hay una. Está la respuesta por ahí. No sé si lo llegan a leer. No, bueno, te las cuento. ¿Ven? Dice Sudamérica. Nosotros salimos de Gondwana, básicamente. Bueno, curiosidad. A medida que avanzamos, esperen que quiero no perderme mucho. Bueno, está el huevo amniota que les comentaba. A medida que avanzamos, este continente Gondwana choca con otro que se llama Laurasia. En realidad Laurente y después una parte de lo que sería Asia. Y acá si hacemos un zoom, van a ver que justamente son los núcleos continentales de hoy en día. Ya estamos teniendo un mundo un poco más parecido al actual. Gondwana tenía África y Sudamérica pegados. Abajo estaba la Antártida, hacia el este estaba Australia, la India, todo formando parte de Gondwana, y en el Pérmico a los 200 millones de años, unido con el hemisferio norte, que era Norteamérica, y todo esto acá, Asia. Que también había algunas islas que luego forman parte de Asia.
En el medio un mar, que aunque no lo crean todavía existe, no con el mismo nombre, se llamaba Tetis, y un océano gigante alrededor que se llamaba Pantalaza. En el medio del continente, o gran parte de los centros continentales, se desarrollaron zonas áridas, ¿no? Acá había un gran cordón montañoso y hacia los márgenes había zonas áridas, estepas, desiertos. Y estas zonas áridas fueron habitadas por animales cada vez más robustos y capaz más resistentes a estas zonas áridas, que son estos. Parecen monstruos. Y acá pasa algo interesante, hay una gran divergencia, o sea, se separan dos linajes, dos familias. Si ustedes me tendrían que decir qué son estos animales, ¿qué me diría? ¿Qué parecen? ¿Reptiles? Parecen reptiles. Y la verdad es que tenían muchos de parecidos con los reptiles, ponían huevos, no tenían pelaje, caminaban como reptiles, la verdad es que son reptiles. Sin embargo, estos tres animales son ejemplares de un grupo que se separa del resto de los reptiles, que se llamó sinápsidos. Entonces, hasta ahora teníamos un grupo único de reptiles que se separan en dos partes. Unos que van a originar los reptiles que conocemos hoy en día, y también los que se originaron antes, los dinosaurios, etc. Pero esta familia se conoce como sinápsidos. Y al principio eran muy parecidos a reptiles comunes y corrientes, no tenían muchas diferencias. Tenían algunas, que no vienen al caso, pero tenían dentición diferenciada, empezaban a tener colmillos, los cráneos eran distintos, y con el tiempo desarrollan otras particularidades que se van a parecer más a la de los mamíferos. Estos son los antepasados de los mamíferos. Se llamaban sinápsidos, y había varios grupos. Esto se llamaba Dimetrodon, pero bueno, había un montón. Entre los terápsidos conviven con los saurópsidos, con los antepasados de los dinosaurios. Y acá pasa algo, que es la mayor extinción de la historia de la Tierra, la extinción del Pérmico-Triásico. Desaparece el 90, bueno, acá está un poquito menos, está como el 50. Desaparece un montón de especies. Fue la extinción más masiva dentro de las extinciones masivas. Estamos bastante seguros de que una de las causas de la extinción fue un evento de magmatismo, de volcanismo, porque lo que era este continente, que a todo esto no les dije cómo se llamaba, pero está acá, Pangea, les debe sonar, se empieza a romper, se fractura. Se empieza a fracturar por varios lados, pero por acá ocurren grandes erupciones volcánicas que probablemente duraron varios millones de años, cambiaron la composición de la atmósfera, hubo una serie de eventos en cadena, que hizo que se desestabilicen los ecosistemas y la mayoría de los vertebrados se extinguieron. Sobrevivió un pequeño porcentaje. ¿Ven? Pasamos de tener toda esta cantidad a esto. Y estos animales, principalmente reptiles, tuvieron que repoblar, digamos, ocuparon todos los nichos ecológicos que habían dejado los reptiles del Pérmico, y entramos en una etapa, en una era que se llama era mesozoica, que traducido literalmente es fauna, zoico, del medio, meso, medio. Y si vemos la carta estratigráfica, es una era, es toda esta era de acá, Triásico, Jurásico, Cretácico, y es conocida como la era de los reptiles. No porque no hayan aparecido antes, los reptiles vimos que estaban como por acá, sino porque acá lo que hacen es ocupar todos los nichos ecológicos. Es decir, algunos se adaptan a la vida acuática, otros permanecen en tierra y adaptan diferentes hábitos en la tierra, algunos de forma arbórea, otros en las superficies. Incluso algunos desarrollan alas y empiezan a volar, que son estos. Los famosos pterosaurios. Bueno, estos son un poco más avanzados, ¿no? Pero parecen los primeros vertebrados voladores. Interesantes animales. No eran dinosaurios.
Aparecen, como les comentaba, algunos se adaptan a la vida marina y adaptan formas que son muy parecidas a formas que conocemos hoy en día, como la de los delfines, pero eran reptiles, la de los ictiosaurios. Y otros, por supuesto, permanecen en tierra y adaptan diferentes formas, bípedas, cuadrúpedas, etc. Interesante acá este ejemplo que puso Ernesto, que es el de Ischigualasto, es un parque nacional en San Juan. No, perdón. Sí, en San Juan. Y en Ischigualasto hay una cantidad de fósiles del Triásico pertenecientes a estos reptiles. Un grupo de estos reptiles que me interesa bastante, que en realidad ya se los actualicé antes, como que incluye a los pterosaurios, son los arcosaurios. Y los arcosaurios no son ni nada más ni nada menos que los antepasados de los cocodrilos. Cocodrilos y dinosaurios. Y pterosaurios, que vimos que eran los que volaban. Algunos tenían formas rarísimas. Bueno. Entonces, todos estos arcosaurios que vamos a encontrar en Ischigualasto, por ejemplo, algunos van a dar origen a los dinosaurios. Pues por fin llegué hasta acá. Entonces llegamos hasta acá, aparecen los dinosaurios que ocupan también un montón de... Acá ocurre otra extinción masiva. Acá, fines del Triásico. Y los dinosaurios ocupan un montón de nichos ecológicos, depredadores, herbívoros. Este osaurio es un animal del Jurásico, en realidad apareció un poquito después. Y omnívoros. Y me interesa un grupo de animales de los dinosaurios, por ejemplo, al que perteneció el tiranosaurio. Como si, no sé para qué estoy googleando el tiranosaurio, debe ser el dinosaurio más conocido de todos, ¿no? Pero quiero ver, a ver, este grupo, ¿cómo se llamaba? Terópoda cladograma. Bárbaro. Un grupo de estos dinosaurios bípedos carnívoros, como el tiranosaurio, da origen a las aves. Vieron que antes les mostré un fósil, que era el Archaeopteryx, que era un dinosaurio. El Archaeopteryx tenía cosas muy, muy dinosaurescas, tenía dientes, tenía cola, no volaba, pero tenía plumas. Es uno de los primeros dinosaurios con plumas, había varios. Muchos dinosaurios tuvieron plumas, especialmente de los bípedos de este estilo, de los terópodos. Otros no. Y esos dan origen en el Jurásico, es decir, si vamos a nuestro calendario terrestre, vamos a estar cerca de diciembre. Ya estamos en diciembre. A más o menos a los 200 millones de años, a las primeras aves. Que son dinosaurios. Básicamente son los únicos dinosaurios que sobrevivieron. Quiero terminar en un ratito. Disculpa, ahí estaban en Pangea. O sea, era la masa Interesante continental. pregunta. Como estoy hablando de la fauna y al mismo tiempo tengo la geología de lado, Sí. tengo que volver. Mirá lo que pasa acá en el Jurásico. Yo les comentaba que en el Triásico, térmico Triásico, hubo un evento de magmatismo muy grande que estuvo relacionado con la ruptura de Pangea. Entonces ya para el Jurásico, Pangea se vuelve a romper, se rompe, y volvemos a tener los dos continentes que teníamos antes, Gondwana y la Eurasia. Acá se empieza a abrir el Océano Atlántico, el norte, la parte norte del Océano Atlántico, pero toda esta parte todavía no se había formado, y estos continentes estaban unidos, todo África y Sudamérica. Bien. Dinosaurios de cuello largo, también un grupo muy famoso. Yo podría hablar toda la clase de dinosaurios, pero lo quiero terminar. Profe, una consulta. Sí. Las similitudes, o sea, se comprueba lo que es la Pangea, que estaban unidos todos los continentes por las similitudes de animales que había. ¿Hiciste acordar que lo tenía acá? Sí, tal cual. Lo tenía puesto en una pestaña porque no lo quería olvidar. Retrocedemos un poquito, volvemos a lo que era el Pérmico Triásico, que estaba unida a Pangea.
Y miren acá. Esta fue una reconstrucción que hizo Wegener, uno de los padres de la geología moderna. En realidad era un meteorólogo, que no le creyeron al principio cuando él propuso que los continentes se movían. Wegener lo que propuso fue que los continentes estaban unidos y se movían de algún mecanismo que él no lo sabía explicar en ese momento, pero estaba seguro por varias razones. No solo porque la costa de África coincidía muy bien con la costa de Sudamérica, sino también por los registros fósiles. Él decía que había registros de determinados animales y plantas que podía rastrearlos a través de estos 5 continentes, que era América del Sur, África, la India, Antártida y Australia. Y uno de esos fósiles era Glossopteryx, que era esta planta, pero también se basó en fósiles de antepasados de los vertebrados y reptiles. Y él en realidad lo dijo para Gondwana, luego se identificó para Pangea, pero sí, una de las evidencias era la fauna. Hay varias, vamos a hablar un poco más de eso. También de la similitud del tipo de suelo, de tipos de minerales que había en un continente y en el otro. Sí, vamos, sí. Eso es un poquito más complejo, pero sí, tal cual. Hay, por ejemplo, en el caso del hemisferio norte, que están los Apalaches que estarían en la parte este de Estados Unidos, se continúan con una cadena montañosa que está en Escocia. Entonces, ahí hay una evidencia. Lo mismo tenemos evidencias en lo que son rocas de Brasil con rocas de África. También hay de eso, y hay unos cuantos ejemplos más. Bueno, ¿y se acuerdan de estos animales que se extinguieron a fines del Triásico, los grandes, los que yo les comentaba que se llaman sinápsidos? Bueno, estos animales no se extinguieron en realidad, se extinguieron muchísimos de ellos, pero sobrevivió un grupo que se llamó, si no me equivoco, sinodontes. Sí, los sinodontes eran estos animales, ¿cómo decirlo? Miren, parecían, en algunas reconstrucciones los ponen como con un aspecto más de reptil, mientras que en otros le ponen un aspecto más de mamífero. Pero ya tenían pelaje, ya tenían una postura un poco más parecida a la de un mamífero, y fueron animales pequeñitos, insectívoros, que se mantuvieron bastante al margen de lo que era la megafauna de dinosaurios. Sobrevivieron durante todo el Mesozoico, evolucionando, por supuesto, pero sin cambiar demasiado de forma, siempre se mantuvo en fauna pequeña. Y bueno, acá tenemos un ejemplar, a ver si está el nombre. No está el nombre. Pero un ejemplar de, la verdad que entre comillas sería una ratita, que vivió en la época de los dinosaurios, y se mantuvo muy parecido hasta la extinción de los dinosaurios. Bueno, acá seguimos con ejemplos de la fauna mesozoica. ¿Ven? Pequeños mamíferos conviviendo con reptiles enormes. Algo interesante es que, bueno, acá yo estoy hablando de mamíferos, ¿no? Pero al principio hablaba de estos que todavía ponían huevos. Hoy en día hay 2 animales que ponen huevos y al mismo tiempo tienen glándulas mamarias. O sea, son una familia que se quedó medio en el tiempo, que es el ornitorrinco. ¿No? Bueno, sería como un descendiente de ese linaje, por poner una aproximación. El ornitorrinco y el equidna, son monotremas. Ponen huevos, pero al mismo tiempo son mamíferos, tienen glándulas mamarias. A lo largo del Jurásico y el Cretácico, una de las adaptaciones que tienen estos animales es de reproducir, ¿cómo es esto? Gestar a sus embriones internamente. Y ahí aparecen los mamíferos, digamos, dan origen a los mamíferos que conocemos hoy en día, o al menos a sus antepasados. Nuevamente, lo que les comentaba el Archaeopteryx, un dinosaurio aviano. Distintas adaptaciones que hubo a lo largo de
Bueno, estas dos en el Mesozoico y esta en el Cenozoico, la que viene después, para volar. Como ven, es muy distinta la adaptación que tenían los pterosaurios de las aves. No estaban relacionados. Muy interesante, hubo una tercera que se descubrió hace poco, pero no me voy a indagar en eso. Y mucho después, no tanto después, ya en el Cenozoico los mamíferos también tuvieron adaptaciones para volar con los murciélagos. Quiero avanzar un poquito más. Bien, mira acá lo que pasó. Acá ya se rompió todo, tectónicamente hablando. Lo que pasa es que se abre el océano Atlántico Sur y Sudamérica se separa de África. Y al mismo tiempo la Eurasia también se termina de romper. La India se separa, es un continente isla durante mucho tiempo. Y acá la tectónica de placas va a un ritmo bastante acelerado, lo que es la ruptura de Gondwana. Y lo que es Sudamérica se desplaza hacia el oeste, mientras lo que es África se desplaza hacia el este. Se separan cada vez más. Sin embargo, durante un tiempo permitió a la fauna cruzar. O sea que la fauna todavía era parecida. Y la India, bueno, empieza a dirigirse hacia el norte, la Antártida y la Australia hacia el sur, todavía unidas. Esto estamos en el Cretácico, estamos en los últimos días de nuestro calendario terrestre, cerca de Navidad. Esta es una representación vieja del Cretácico. Ven que el tiranosaurio estaba más representado como una lagartija gigante parada en dos patas, más que las representaciones más modernas que lo ponen con plumas. Bueno, un poco de distintos fósiles, como ven, les comentaba al principio de la clase. Y una cosa que pasa en el Cretácico, en este último periodo de mayor diversificación de los dinosaurios, para que les quede un dato, la mayoría de los dinosaurios que ven en Jurassic Park son del Cretácico en realidad. Con excepción del estegosaurio y algún otro, la mayoría son del Cretácico, o sea, y de fines del Cretácico. Acá es donde se desarrollan la mayoría de los dinosaurios que se conocen de Hollywood. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, esto. Aparecen las plantas con flor, que su nombre científico es angiospermas. Aparecen las primeras plantas con flor, aparecen, bueno, las gramíneas, lo que es el pasto, hasta ahora no existía. Más dinosaurios. Más dinosaurios. Miren. 66 millones de años. O sea, el tiranosaurio fue uno de los últimos grupos de dinosaurios que diga. Antes hubo toda una historia de muchísimos más dinosaurios. No es que vivieron durante todo el Mesozoico las mismas especies. O sea, fueron cambiando. Y llegamos a esta... Yo acá capaz disiento un poco con lo que es quinta extinción, porque a mí me parece que hay que establecer un umbral, ¿no? Podría ser la sexta, o la séptima. Pero bueno, es una de las extinciones más conocidas, la famosa extinción del Cretácico Paleógeno, de 65 millones de años. Se da otra de las grandes extinciones masivas que está desencadenada, aunque no causada totalmente, por el impacto de un gran meteorito, en lo que hoy es la península de Yucatán. En un cráter que jamás me voy a acordar el nombre, porque es difícil. Vamos a poner esto. Acá está, Chicxulub. Es un cráter que hoy en día, esto no es el cráter, es otro cráter. Hoy en día no se preserva, o sea, hay rastros, pero no lo vemos así. Pero bueno, fue un impacto masivo que desencadenó la extinción de los grandes dinosaurios. No todos los dinosaurios, porque las aves, que son dinosaurios, como vimos en esta clase, sobrevivieron. Básicamente afectó a la megafauna. No, tendría que, no sé, preguntarle a un paleontólogo por qué o cuál es la teoría más aceptada hoy en día de por qué afectó más a la megafauna que a la fauna más pequeña. Pero lo que son aves pasaron como si nada, las plantas también, y los mamíferos pequeños también. Dinosaurios, pterosaurios, amonites, o sea, y un montón de reptiles marinos también, desaparecieron. Y bueno, y acá pasa algo que pasó en las otras extinciones. ¿Qué pasa con los sobrevivientes de las extinciones? Se adaptan.
empiezan a ocupar todos los nichos geológicos dejados por los animales extintos, y en este caso le toca el turno a los mamíferos, que no aparecen acá, aparecieron acá, ¿no? Pero se mantuvieron muy pequeñitos durante todo el Mesozoico, y cuando termina el Mesozoico, en la era Cenozoica, que está dividida en 3 partes, cuando termina la famosa era de los reptiles, empiezan a ocupar un montón de nichos ecológicos, y tenemos, vamos a ver alguna representación artística, una radiación evolutiva que permite que adquieran grandes tamaños y distintos tipos de formas. Entonces, los que tenían vida arbórea, digamos, que vivían en los árboles, desarrollan los primates, ¿no? Los murciélagos, por un lado, también, y otros que se quedaron en lo que es la superficie, se adaptaron al agua, aparecieron los cetáceos, las ballenas, por ejemplo, y otros adquirieron formas muy parecidas a las actuales, como los antepasados de los caballos, los ungulados, etcétera, 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 etcétera. Bien, bueno, los primeros elefantes, igual para esto falta un poquitito, ¿no? No me voy a meter mucho en eso, en lo que es la evolución de los mamíferos, pero esto se da a lo largo de los últimos 66 millones de años. Al principio esto era un periodo muy cálido, de alta temperatura, sin glaciación, hasta llegar a los 20 millones de años, un poquito menos, que estaríamos casi en el último día de nuestro calendario terrestre, o en el anteúltimo. Y aquí lo que sucede son las primeras glaciaciones modernas. Respondiendo a la pregunta de un compañero que si no se aburrió y se fue, sigue estando, acá aparecen los casquetes polares actuales. O sea, la Antártida, que como vimos acá estaba unida a la Australia. Bueno, recién a esta altura, a los 20 millones de años, se desprende de Sudamérica y de Australia, y lo que empieza a pasar es que se forma la corriente circumpolar antártica. Tiene un nombre. Es una corriente muy fría, que lo que hace es, básicamente no permite el ingreso de aguas calientes. ¿Ven? Esto sucede hasta el día de hoy. Si la imagen me lo permite mostrárselo, bueno, todo pixelado. Lo que hace es formarse una barrera de agua fría que enfría el continente, se forma un casquete polar, al principio pequeño, luego cada vez más grande, y eso a su vez se retroalimenta y enfría todo el planeta. Hasta llegar al polo norte, digamos, también, o sea. Fría de las dos partes. Baja la temperatura global. Así que todo lo que fue el Mesozoico, que se mantuvo sin glaciaciones, toda la época de los dinosaurios no tuvieron glaciaciones. Llegamos al... Disculpen que esté dando vueltas, pero me perdí. Llegamos a... Ay, ¿por qué moví las dos diapositivas? Acá. Llegamos a lo que es el Neógeno con glaciaciones. Y acá pasa algo interesante, ya terminando la clase. Interesante desde el punto de vista mío, que soy un primate, ¿no? O sea, desde el punto de vista egoísta de los humanos pasa algo interesante, que es la aparición de los homínidos. Y eso pasa recién acá, los 4 millones, 5 millones de años. Esto voy a adelantar un poquito esto, después si quieren chequearlo y si quieren hacer algunas preguntas de los dibujos, obviamente lo pueden hacer. Básicamente acá hay los cladogramas, los famosos árboles genealógicos de los vertebrados, con algunos nombres que no importa, pero lo que sí importa, ya les dije, desde el punto de vista egoísta, es la aparición de los homínidos. Y acá volvemos al principio de la clase, miren quién aparece acá. Bueno, acá ya tenemos un planeta muy parecido al actual, casi indistinguible. Yo no veo muchas diferencias, al menos en este mapa. Pero lo que sí sucedía era las glaciaciones que les comentaba, que llegaba, bueno, hasta latitudes intermedias, gran parte de América del Norte y América del Sur.
Y además, a raíz de las glaciaciones y del mayor volumen de los casquetes polares, lo que había era menor nivel del agua, de los océanos. Menor nivel del mar. Y eso permitía que se establezcan puentes de tierra entre Asia y América del Norte, y en otros lugares que ahora están desconectados, como la famosa isla Tierra del Fuego, con el resto de Sudamérica. Eso permitió que muchísima fauna migre. Y pasa algo, antes de la aparición de los humanos, que es interesante. ¿Por qué me fui para atrás? Que era el gran intercambio faunístico. Básicamente, mucha fauna que estaba en el hemisferio norte migra hacia el sur, y fauna que estaba en América del Sur migra hacia el norte. Y eso es lo que produce que hoy en día no tengamos tantos marsupiales en América del Sur. Porque teníamos una fauna muy parecida a la de Australia, en realidad, llena de marsupiales. Pero que no pudo competir con los mamíferos del hemisferio norte. Y ahora el único marsupial que sobrevive es la zarigüeya, y creo que algún otro más, ¿no? Que es este. Es el único marsupial de América del Sur. Y del hemisferio norte vinieron otras cosas que luego se extinguieron, como por ejemplo los famosos mamuts. También vinieron tigres dientes del sable, osos y otros animales que con el tiempo se extinguieron. Y yendo para el otro lado, para el lado de África, les comentaba que a los 4 millones de años, hacia acá, hacia el último día de la Tierra, de nuestro calendario terrestre, precisamente, digamos, a mitad del día, porque sucedió a los 5 millones de años, así que imagínense si estamos en nuestro 31 de diciembre, en nuestro calendario terrestre, lo que sería las 12 del mediodía. Ahí aparecen los primeros homínidos. Y los primeros homínidos no eran muy parecidos a los humanos, sino que eran más bien parecidos a los chimpancés y los gorilas. El Australopithecus es uno de los primeros homínidos. Pithecus. Algunos lo ven con nosotros, lo escribí mal. ¿Ven? Un animal muy parecido a los chimpancés, pero bueno, más erguido también. Y en muy poco tiempo, y con esto voy terminando la clase, le prometo que no nos vamos a pasar, en muy poco tiempo estos animales desarrollan algo que ningún otro animal lo logró. Bueno, cada uno tendrá, digamos, capaz que algunas hasta creencias espirituales al respecto, ¿no? Y otros simplemente nos basaremos en las evidencias científicas y puras casualidades. Es el primer animal que puede modificar el entorno de una manera extraordinaria. Puede manejar el fuego. O sea, ya hubo varios animales que podían, por ejemplo, construir o utilizar herramientas, pero por primera vez puede manejar el fuego, manejar rocas, construir armas. Y bueno, creo que el resto de la historia de esto ya lo conocen. Esto es una imagen que en realidad detesto, porque la evolución no funciona así lineal, sino que funciona en forma de árbol, ¿no? Durante mucho tiempo convivieron distintos homínidos, distintos humanos, ¿no? El último, que no es Homo sapiens, era el Homo neanderthal, convivió con el Homo sapiens. O sea, había distintas especies de seres humanos viviendo en la Tierra. El Homo neanderthal, bueno, aparentemente era un ser humano casi tan inteligente como el Homo sapiens, o quizás más, porque tenía más capacidad craneal. Y por alguna razón se extinguió, pero se sabe que hibridizó con el Homo sapiens. O sea, hoy en día nosotros tenemos ADN de Neandertal. Y los únicos que sobreviven hacia los 200.000 años, ya no hablamos de millones, estamos en el último tramito, o sea, eso sería las últimas horas de nuestro calendario terrestre. Los últimos que sobreviven son el Homo sapiens. Y el Homo sapiens se mantiene haciendo nada. La verdad, haciendo nada, cazando, sobreviviendo.
migrando, era un excelente caminador, el Homo sapiens, y se desplaza. Bueno, esto quizás no es tan original, porque muchas especies se desplazaron, pero lo que hace es desplazarse para todos lados, inclusive para lugares que quizás hasta les eran adversos, ¿no? Porque en este momento de glaciación se fueron hacia la glaciación, lo que le permitió cruzar hacia América. Quizás el ser humano sea el primer animal que genéticamente suicida, digamos, por las cosas que hizo. Pero se mantuvo básicamente caminando y sobreviviendo unos 200.000 años, para resumirlas. 180.000 años. Recién a los 10.000 años, que estamos entrando en el Holoceno, que se terminan las glaciaciones, el Homo sapiens, quizás en realidad casualmente, porque se terminan las glaciaciones, descubre nuevas maneras de adaptarse y deja de migrar tanto para, bueno, ya pasó una clase de historia, ¿no? Para adaptarse a lo que conocemos, que son el desarrollo de la civilización, a pensar a tener sus tierras, a poner su alimento, y con todo eso formar la civilización moderna en los últimos 5.000 años. Las pirámides de Egipto, si no me equivoco, tienen 5.000 años. Quizás un poco menos. Si me equivoco, corríjanme. Pero estamos hablando de una fracción infinitesimal de todo lo que les conté esta clase. O sea, en muy, muy, muy poco tiempo el ser humano hizo cosas rarísimas, que todavía no estamos seguros de que sean muy buenas, pero las hizo. Y acá estamos, en una fracción muy diminuta. Desarrollamos internet también y les estoy hablando de esto. Pero acá hay una imagen que había puesto Ernesto que me parece súper interesante. él lo pone como Duki, ¿no? Es un chico que no sé cuánto tiene Duki. 20 y pico de años, ¿no? Más chico que yo. 96. Hay dos dinosaurios, el estegosaurio y el tiranosaurio, separados por una cantidad de tiempo que es muchísimo, muchísimo, muchísimo más larga que la que separa a Duki del primer ser humano. E incluso estamos más cerca, quizás no se ve, pero estamos a igual distancia del tiranosaurio, de lo que el tiranosaurio estaba del estegosaurio. No sé si se entiende eso. O sea que hay muchísimo tiempo. Y creo que con esto, y bueno, estoy terminando justo, pero con esto cierra algo que costaba explicar en palabras, que era lo del tiempo geológico, era un concepto. Creo que con esta clase, si la vieron, le prestaron atención y si la quieren repasar, les va a quedar claro lo que es tiempo geológico sin necesariamente ponerlo en números o en palabras. Yo acá puse 10.000 años, pero ahora ven que es un concepto. Es algo más de cualitativo que cuantitativo. Y el resto de los conceptos van a decantar más, especialmente lo que es registro geológico va a decantar a lo largo de la materia, no se preocupen. Pero tiempo geológico creo que quedó bastante asentado en esta clase. Quiero dejar los últimos minutos para que me digan algo, para que me den feedback, y de última continuamos las consultas por el foro. ¿Les parece? No sé si quedó alguien. Yo Pablo. Sí, Sí, profe. Pablo. Sí, estamos. Bueno, voy a dejar de... No, yo creo que de grabar, bueno, yo creo que es mucha información, pero lo del tiempo geológico creo que quedó re claro. Es lo importante. Sí, a ver. Claro. Los geólogos tenemos una materia que se llama... Ay, perdón. Dejé de compartir la cámara en vez de... que se llama Geología Histórica y dura todo un cuatrimestre. Imagínense. O sea, hay toda una materia dedicada a lo que doy en la clase. No es lo importante saber la historia de la Tierra. Hay algunas cosas claves que están en las diapositivas y otras cosas
que se las conté como datos anecdóticos. Lo del tiempo geológico era fundamental, que quede claro. Como les comento de vuelta, es un concepto, no es algo que podamos definir en número o en palabras. Y bueno, ¿alguna pregunta más? No.